entendemos que el ejercicio de populismo que mayor afectación le ha causado a los partidos políticos es el voto preferencial. En principio se nos vendió la idea de que con el voto preferencial se buscaba el vínculo o cercanía entre el elector y el elegido, pero en la práctica no ha resultado así, por múltiples razones. La primera es por la dimensión o el tamaño de las circunscripciones. Por ejemplo, Santiago tiene 3 circunscripciones y me pregunto, en las cuales, por ejemplo, voy a citar la circunscripción número 2, que está compuesta por los municipios de Jánico y San José de las Matas, y algunos sectores que lo componen, el casco urbano de la ciudad. ¿Y qué vínculo puede tener un candidato de San José de las Matas, de un municipio, con un elector de Pueblo Nuevo? O sea, es muy difícil establecer ese vínculo. Entonces, la dimensión de las circunscripciones en otro ámbito ha provocado que la gran mayoría de los candidatos tengan que hacer cuantiosas inversiones para postular, para obtener una curul. O sea, no es posible que un concejal pueda invertir aproximadamente de 4 millones de pesos para poder obtenerlo. De igual forma, por ejemplo, un candidato a diputado que en la actualidad ronda alrededor de 15 millones de pesos en unos casos, en otros menos y en otros más. Entonces, ¿qué implica esto? Que la alta inversión que hacen los candidatos terminan comprando la curul, y eso es lo que produce el ausentismo de la circunscripción. Lejos del voto preferencial, acercar al elector al elegido por lo costoso que significa, lo que hace que lo aleja. Otro elemento que afecta el voto preferencial es que los partidos políticos se han visto en la necesidad de buscar personas que quizás no estén tan ligados a la política, pero que sí tienen muchos recursos, en detrimento del verdadero liderazgo partidario. Y en ocasiones no se indaga la procedencia de los recursos, y en ese sentido, en circunstancias, entran personas con recursos de origen no lícito. De igual modo, el voto preferencial ha venido a corroer lo que es la unidad partidaria y, evidentemente, ha sufrido una gran afectación. Pero de igual modo, ese voto preferencial ha devenido en la calidad del legislador. Y yo me pregunto, por ejemplo, un Vidó Medina, un Hugo Tolentino Dit, no tendría cabida en este sistema, de ninguna manera. ¿Cuáles son las alternativas que se presentan? La primera alternativa que se presenta, que entiendo que no es la mejor solución, es volver a la lista cerrada bloqueada. ¿Por qué no sería la mejor solución? Primero, si volvemos a la lista cerrada bloqueada, un candidato o 2 candidatos que se encuentren en posiciones ganables, su activismo sería muy tímido y por lo tanto inactiva a los partidos políticos. Pero de igual modo, hay otra situación que se presenta con ello, y es que tendrían dificultad las mujeres para salir o obtener una curul. ¿Por qué decimos esto? Si tomamos el mismo modelo que anteriormente se tomó con relación a lo municipal, que de la posición del 1 al 3 se colocara una mujer, independientemente usted cumpla con la cuota, presentaría esa gran dificultad. ¿Qué entendemos nosotros? ¿Cuál sería la medida o el método más idóneo para ello? Sería sustituir las circunscripciones electorales por distritos electorales, donde le permitiría a un partido político colocar un candidato por cada circunscripción, y de entrada estaríamos cumpliendo con el espíritu del legislador, que es buscar la cercanía entre el elector y el elegido. Pero de igual modo, esto va a disminuir de manera apreciable el gasto de la campaña, que se va a transmitir por vía de consecuencia
que los partidos políticos no tengan la necesidad de recurrir a personas con muchos recursos y por vía de consecuencia el recurso ilícito que a veces participa en la campaña tendría a desaparecer. Pero de igual modo, como lo que se basaría básicamente más que en recursos sería en liderazgo, el liderazgo emergente partidario, que en la actualidad hay crisis en diferentes provincias, básicamente por el dinero que se gasta en la campaña y que en algunas circunstancias usted puede ser un buen candidato, pero si no tiene los recursos no va a participar. Pero esto también nos presenta un gran beneficio. La inequidad del método de Homs desaparecería, porque ¿qué se da en la actualidad? Hay un candidato que sacó 2.000 votos y otro sacó 6.000, pero ese candidato que sacó los 2.000 votos no forma parte de un partido mayoritario que obtuvo una gran votación y finalmente sí es arrastrado por ese partido. Y finalmente estimamos que en este sentido hay una violación al voto directo del elector. ¿Por qué? Porque la intención de ese elector no fue que se elija ese que tuvo menor cantidad de votos, sino aquel. Pero también eso nos permitiría que la sociedad civil, la Junta de Vecinos y las minorías pudiesen presentar candidaturas independientes, pero no solamente candidaturas independientes, sino que puedan incursionar en los partidos emergentes y postularse. Y evidentemente, finalmente, esta eliminación y la implementación de los distritos electorales abarcaría o tendríamos la presencia de la verdadera representatividad. En su segunda pregunta sobre el aspecto del transfugismo, en este sentido nosotros tenemos que verlo en el derecho comparado. En la gran mayoría de las legislaciones no se penaliza el transfugismo. Más bien el tema es sobre las pérdidas del escaño, o sea, sobre la titularidad del escaño. Pero hablar de la titularidad del escaño es una situación un poquito, es discutible. Porque yo me pregunto, cuando tú eres un candidato fuerte y vas por un partido débil y viceversa, entonces, la titularidad en un principio puede resultar del candidato o en otro aspecto pudiese resultar del propio partido. Entonces, yo me inclino por la idea de que el transfugismo se sancione, pero de manera disciplinaria, que sea una atribución de los partidos políticos. Pero además, la configuración, como está configurado el transfugismo en nuestra legislación, vulnera el derecho de elegir y ser elegible, que evidentemente contraviene la Constitución de la República. Otro aspecto que enumeramos fue la anulación y suspensión de las elecciones. Nosotros todos fuimos testigos de excepción de la anulación y suspensión de las elecciones en el pasado año, específicamente las elecciones municipales. Lo primero que tenemos que decir que los actores políticos y de la sociedad civil que canalizaron la suspensión de esta, le evitaron al país el quebrajamiento de la democracia y consecuencia de magnitudes imponderables. Eso es a la luz de los hechos, que evidentemente estamos de acuerdo. Pero no guardamos la misma opinión a la luz del derecho. ¿Por qué? Lo primero es que se trata de un asunto meramente contencioso y el aspecto contencioso a raíz de la Constitución del 2010 le fue traspasado al Tribunal Superior Electoral. Pero además fueron elecciones municipales. Las elecciones municipales son competencia tanto en lo administrativo como en lo contencioso de cada junta municipal. Y evidentemente que el papel de la Junta Central Electoral es meramente administrativo. En este proceso lo que sirve la Junta es como un facilitador y que no puede tomar decisiones. Pero si nosotros lo ubicamos, el artículo 260 de su propia ley, de la 1519, que establece que todo lo relativo a la suspensión de las elecciones y anulación de las elecciones es competencia del Tribunal Superior Electoral.
Evidentemente que con esta decisión la Junta Central Electoral violó su propia normativa. Pero si nos ubicamos en el artículo 13, inciso quinto de la Ley 2911 de partidos políticos, le da atribución al Tribunal Superior Electoral de la convocatoria a unas nuevas elecciones. Pero el propio 17 también le da las atribuciones a las juntas municipales, que no solo ese tribunal, ese órgano electoral violentó su propia norma, sino violentó varios articulados de la ley 2911. Entonces, pero si nosotros verificamos ese aspecto también a la luz de la Constitución, el artículo 6 que establece que toda ley, decreto, reglamento o resolución contraria a ella es inconstitucional.